Está por empezar tu programa Sensor UABC. El día de hoy tendremos en la sección de Banco de Ideas el tema de reciclaje, donde veremos cómo los estudiantes contribuyen en ello. También en la sección de Detrás de tendremos una entrevista con el alumno Juan José Peñuelas, de la Facultad de Humanidades, quien nos platicará sobre su habilidad como caracterizador de fantasía. En la sección de videografía no te puedes perder la entrevista al médico Carlos Vera Hernández, quien nos contará sobre su experiencia profesional. Esto y mucho más solo a través de Sensor UABC. Comenzamos. Hola, espero estén pasando un excelente día. Hoy tendremos un programa muy interesante, pues abordaremos temas que son muy útiles para todos ustedes. Liliana, ¿cómo estás? Estupendamente, Daniel, porque en este sexto episodio tendremos información relevante para nuestros futuros cimarrones. El tema será sobre la importancia de escoger una carrera profesional para todos aquellos que desean ingresar a UABC. Todo esto y más por medio de las opiniones de nuestros compañeros universitarios. Y es momento de comenzar con su programa Sensor UABC. Es aterrador e impactante el ver un maquillaje de monstruo bien elaborado. Soy Noé Rodríguez y el día de hoy hablaremos con un joven cimarrón que transforma a las personas en monstruos, zombies y otros personajes, todo gracias a su habilidad y talento a la hora de maquillar. Mi nombre es Juan José Peñuelas, estudio quinto semestre de la carrera de Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Llevo aproximadamente 2 años maquillando monstruos, zombies, brujas, etc. Yo aprendí a maquillar en el Zombie Walk en el 2012. Yo no sabía nada, me ayudó una compañera de ahí, Viviana Ruiz, me enseñó así lo básico, digamos, o me llevó en el mundo del maquillaje. Entonces ella me dio consejos así como que, cómprate esto, con esto puedes hacer esto. Y ya viendo videos, me decía, mira este video, aquí te lo explica. Y ya veo el video y luego lo hago en mí. Entonces yo empecé haciendo conmigo y ya después aplicándolo con las demás personas. Como en el Zombie Walk se maquilla gratis y son muchas personas, pues teníamos que ser rápidos, que quedara bien y empiezas a practicar un montón. Lo que me motivó a aprender a maquillar fue el poder ayudar a las personas a caracterizar, porque yo me caracterizaba yo solo por gusto, y ya después dije, pues les voy a ayudar al Zombie Walk en la campaña del make-up para así poder maquillar a más personas. Como el evento es gratuito, no se les cobra nada, pues muchas personas llegan y quieren que se les maquille, entonces como a mí me gusta el género del terror, los zombies y todo ese rollo, los cómics, entonces yo pues agarré ideas, ¿no? Entonces me gusta mucho el poder transformar a una persona y que se vea fea. Las temporadas donde más maquillo es en Halloween, ahorita Día de Muertos, a veces en Navidad, así como para fotografías. Todo es maquillaje artístico de fantasía o pintacaritas en el mes de abril por el Día del Niño. Yo puedo recomendarle a las personas que están interesadas en hacer maquillaje de monstruos o zombies que practiquen mucho, porque la práctica es el maestro, ¿no? Entonces entre más practiques, puedes agarrarte tú, puedes agarrarte un sobrinito, al vecino, a la novia, al novio, al quien quieras, pero no dejar de practicar porque a veces se nos olvida. Ese sería uno. Otro sería comprar maquillaje en ofertas, sobre ruedas, en lugares donde estén en oferta, y ver videos y estar siempre imaginando, ¿no? Imaginando y creando cómo piensas que una persona se podría hacer, no sé, X efecto, y practicarlo, ¿no? A lo mejor te lo imaginas y a la hora de la práctica es muy distinto, entonces tú puedes ir mejorando cada vez que practiques o puedes encontrar una nueva forma de hacer algún maquillaje que ya esté establecido. No hay duda que es una actividad muy interesante, que requiere práctica y mucha destreza. Por mi parte es todo. Esto fue Detrás de... De chico me llamó la atención cómo en un lugar puede estar de noche y en otro estar amaneciendo.
En un abrir y cerrar de ojos te cambia la vida. ¿Te gusta todo lo relacionado con el cortometraje y la realización de películas? Esto es para ti. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales llevó a cabo la conferencia Quiero hacer una película, impartida por Emiliano Castro Vizcarra, quien nos platicó un poco de ella. Una historia basada en hechos reales. Es la historia de Alejandro González, de Baja California, de Mexicali, donde nos inspiró a poder hacer este movimiento. El proyecto y el de querer hacer una película nace desde que tengo uso de razón de querer hacer cine, ¿no? Y el proyecto de quiero hacer una película nace por lo que nos inspiró la historia de Alex González y por una junta que mi hermano tuvo en Cannes, donde él pide consejos para cómo, de qué manera podemos hacer una película. Y le dicen que internet, que el futuro es internet, y a eso nos dedicamos. Hicimos un teaser en lo cual se movió mucho por redes sociales y mucha gente lo conoció, y le pusimos la frase del grito de cualquier persona que le guste el cine o realizador o videógrafo, querés hacer una película. Y le pusimos el quiero hacer una película para que todo el mundo se pueda identificar. Nosotros hace 1 año y medio empezamos, mi hermano y yo, dando un mensaje por YouTube diciendo que queremos hacer una película. Se han venido juntando alrededor de cientos de personas, no solo de México, sino de todos lados del mundo, primeramente apoyando con fotos y videos y queriendo ser parte de este proyecto, donde pues realmente todos se ha podido conseguir por Facebook. Será la primera película en la historia donde todo se ha conseguido por las redes sociales. No por la manera en que lo están llevando a cabo, sino también por la historia que quieren contar. Os hablo de un proyecto que ha trascendido fronteras, ya que siendo mexicano va a llegar a España y probablemente a muchos más lugares. Ya se empieza a correr la voz de este gran proyecto. Quiero hacer una película aquí en Chicago. Desde Ambato, Ecuador. En las redes sociales sí fue un poco estratégico por mi hermano, de que dijo que no, pues vamos haciéndolo un movimiento, porque creo que la historia da mucho y la gente le puede inspirar. Y yo creo que la principal cosa fue de que antes la gente no se enteraba, ¿no? Ahora te enteras de todo. Como puede ser bueno, las redes sociales puede ser malo. Pero nosotros lo usamos de una buena manera y ya no es tan complicado, ya podemos hacer una película hasta con celular, ¿no? Y es parte, para ser cineasta hay que ser creativo, y para conseguir los fondos igualmente tienes que ser creativo para ver qué manera conseguir la cámara, los fondos, la ayuda, el apoyo, es parte de la creatividad. Entonces yo creo no darse por vencido y seguir, insistir y no hacer caso a los malos comentarios, a los consejos, sino seguir tu corazón, realmente lo que tú quieres lograr, aunque lo veas imposible. Haciendo cosas suceden las cosas. Estás viendo Censor UABC. ¿Por qué estudias Derecho? Porque me gusta y creo que tengo la vocación desde que era chiquita. Siempre me gustó esa carrera y tengo muchos familiares que son abogados. Eliel, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería en computación? Porque se me hizo una carrera muy interesante en la que podemos llegar a lograr grandes cosas. ¿Por qué decidiste estudiar licenciatura en teatro? Pues más que nada por vocación. O sea, es lo que me gusta y pues dije pues a darle a lo que me gusta. Alexis, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería? Porque es una carrera que ahorita está innovando mucho en Tijuana. Isaac, ¿por qué decidiste estudiar docencia en matemáticas? Pues primeramente antes que entrar a la carrera estaba en ingeniería. Ahí tuve un profesor que pues me motivó más que nada a dar clases, ya que explicaba muy sencillo las matemáticas. ¿Por qué decidiste estudiar contabilidad? Pues se me hace más completa, una carrera muy completa a comparación de administración. Y aparte la entiendo, se me hace bien. Porque como le digo, o sea, tienes que saber cuáles son las normas, las leyes que están rigiendo tu país y saber que cuando tú vas a ir a algún lugar, si violan tus derechos o algo así, saber cómo acatar y saber responder para que no sean violados ninguno de tus derechos. Claro que sí. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Aprender matemáticas. Creo que lo más, pues es el pan de cada día, ¿no? De ingeniería. Todos los días lo mismo. Y bueno, la matemática es un reto. ¿Por qué crees que es importante estudiar contabilidad? Pues porque las empresas necesitan mucha innovación de parte de nosotros, de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué crees que tu carrera es rentable actualmente?
porque hay una necesidad aquí en Tijuana, porque Tijuana es una ciudad de industria donde, pues bueno, hay demasiado trabajo, pero no hay gente capacitada para poder realizarlo. Cuéntanos poquito de la importancia que es estudiar teatro en estos tiempos. Pues más que nada comunicar, el comunicar a las personas, el llevar un mensaje y pues ahora sí que lo reciban de una manera más trascendente, que es la transgresión, que es lo que manejamos mucho nosotros, y no sea tanto el leyendo, que es un poco, sino el verlo y sentir. ¿Un consejo o tip a los que también quieran estudiar ingeniería? Nada, que si en verdad van a estudiar ingeniería, que lo hagan porque les guste, que tengan dedicación a la carrera, ya que no es una carrera fácil. Y bueno, o sea, todo se aprende echándole ganas. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy vamos a hacer una sesión de ejercicio donde vamos a trabajar el cardio y la resistencia en las piernas para tener más tonificados nuestros músculos en el tren inferior. Vamos a empezar calentando con jumping jacks. Dame 15 jumping jacks. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Último. Vamos. Ahora vamos a hacer 10 skaters. Vamos a agacharnos hacia el piso con nuestro abdomen contraído, arrojando una pierna hacia atrás y dejando la resistencia en la pierna. El siguiente ejercicio son desplantes. Vamos a hacer 10 de cada lado. Vamos a poner una pierna frente a la otra y la otra la vamos a arrojar hacia atrás. Espalda derecha y abdomen hacia adentro. El último ejercicio es un salto hacia enfrente y 2 hacia atrás. Abdomen adentro. La recomendación que te hago es que esta serie de ejercicios la repitas al menos 4 veces, es decir, hacer 4 rondas de los ejercicios seguidos, haciéndolo 3 veces por semana. Con estas 4 rondas de ejercicio estaremos quemando entre 150 y 200 calorías aproximadamente. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activateguabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Guillermo Navarro Vázquez, del Departamento de Planeación e Imagen Institucional. Estoy a cargo del programa de reciclaje del Campus Tijuana. Hasta el momento tenemos el reciclaje de botellas de plástico, papel de oficinas, cartuchos y tintas de impresora, y también contribuimos con una campaña estatal de disposición de pilas. Creo que es lo que nos va formando y creo que es lo que va a representar gran parte de nosotros en nuestro futuro. Porque yo pienso que si todos hiciéramos conciencia y tuviéramos más presente el reciclaje, tal vez el mundo podría ser mejor. Podríamos ayudarlo un tanto a que dejara de deteriorarse tan rápidamente. Es muy importante porque estamos reduciendo considerablemente el material que llega a los rellenos sanitarios de la localidad. En segunda, porque estamos dando la oportunidad de una segunda vida a un material para que se desgasten menos los recursos naturales. Si ayudamos a reciclar, el deterioro sería menor y podríamos, no solamente sería como la naturaleza, sino la flora y fauna que existe. Lo afecta de una forma positiva, de una manera ayuda a la tierra y se evita que se contamine la tierra y genere como cambios en el ambiente. El impacto del reciclaje es bastante grande y sobre todo si se fomenta cada día más. Desde luego porque estamos reduciendo el desgaste de recursos naturales. Dentro de la universidad, cuando veo las canastas y esas cosas donde puedes depositar los plásticos y papeles, lo hago. Y cuando no encuentro un bote de basura cerca, espero hasta que lo encuentre para depositarlo allí. Dentro de la universidad coloco la basura en el lugar correspondiente. Trato de no tirar basura en las áreas que tenemos. Trato de no desperdiciar agua. Siempre trato de ser más cuidadoso y
Y pues sí, o sea, son pequeños detalles, pero que sí como que hay que tenerlos en cuenta. Realmente en casa pues ya no tiro plásticos, ya no tiro botes de aluminio, ya no tiro papel. Principalmente llegando a las escuelas, poniéndole el ejemplo a los niños. El hacer campañas publicitarias para crear esa cultura ecológica, ¿no?, en los medios de comunicación. Desde hace algunos años, la vida lleva a estos dos seres por el mismo camino, solo que con 30 años de diferencia. Los dos deciden llevar la música como parte de su atuendo, pegada al pecho, a las manos y a la garganta. Jaime Martínez, de 50 años, y Oco Martínez, de 20 años, mostraron juntos sus textos y música en el programa de extensión Presencia Cultural UABC, donde expresaron en un solo sentir el amor por la vida. De mi corazón. Yo soy Jaime Martínez y estoy muy contento de estar acá en Tijuana. Soy trovador y vamos a hacer un recital de hoy. Yo soy Oco Martínez, soy hijo de Jaime y también es la primera vez que vengo a Tijuana y es un placer venir a tocar acá con ustedes. La trova lleva 3 elementos básicos que son guitarra, voz y corazón. Esos son 3 elementos primordiales para poder hacer trova. Caprichosa luna, orgullo del cielo. Pues más que nada los dos hacemos lo que nos gusta a cada quien, y si tengo la fortuna de compartirlo con él, pues la neta es un agasajo, pues es para mí el mejor trabajo que hay, la neta. Gente que hizo trova aquí en México, gente que marcaron mi vida fueron Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, entre otros. La destrucción la hace en silencio. Cuando se escribe sobre lo que se vive. Generalmente mis textos son vivencias propias y si no es lo que vivo, es lo que veo. De repente veo alguna injusticia social, escribo sobre ello. Mis textos hablan un tanto de eso. El caso de Oscar creo que es muy parecido es también. Como un reflejo de lo que uno siente, lo que quiere decir, entonces pues lo transforma. Lo haces canción. Pobre de aquel que hable, me enterrarán en pavimento. Yo los invito a cada uno de los escuchas y de la gente que está viendo que no hagan otra cosa más que hacer lo que les gusta. Hola, ¿me podrías decir tu nombre y qué carrera estudias? Sí, claro, mi nombre es Alexis Sobrino y estudio la carrera de deportes aquí en UABC. Cuéntanos por qué decidiste estudiar deportes. Siento que es mi vocación y me apasiona el deporte realmente. Bueno, yo decidí más bien por una razón en particular, porque me interesa mucho la parte de la ingeniería ambiental y pues me gusta mucho lo que está relacionado con el ambiente, entonces el cuidado de él. Me interesa mucho saber cómo es que se comportan las personas, qué los lleva a tener ciertos comportamientos y aparte me gusta ayudar a las personas a salir adelante en diferentes problemas. Cuéntanos por qué decidiste escoger Derecho. Me decidí por escoger Derecho porque creo que es una carrera muy bonita, pues podemos ayudar a mucha gente, además de que pues muchos se interesan por la carrera, entonces dije, ¿por qué no? O sea, es muy buena y pues para ayudar a otra gente principalmente. Hola Miguel, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Yo decidí estudiar Derecho desde que me dieron clases en la preparatoria de Derecho y me llamó mucho la atención, ya que es muy importante en todos los ámbitos, ya sean sociales o personales. Toda mi vida he estado con niños, mi mamá tiene una guardería y me gustaría pues, es algo que siempre me he dedicado a ayudarle a mi mamá y pues no sé, me llama la atención, es interesante conocer la vida y el pensamiento del adolescente. Bueno, en mi caso yo he estado en contacto con muchos psicólogos y así pude familiarizarme con su manera de trabajo y me di cuenta de que es la manera en la que yo quería trabajar.
decidiste estudiar mercadotecnia porque es una carrera que, pues sinceramente, creo que soy bueno en ella. Sinceramente me gusta, tengo como que la chispa de estar hablando y todo eso. Y muchas cosas, por ejemplo, yo estaba trabajando en un lugar de negocios, entonces prácticamente a mí se me hizo muy fácil. ¿Por qué creen que es importante en estos tiempos estudiar psicología? Para entender la conducta del hombre principalmente, qué lo lleva a actuar y pues también cómo ayudarlos a salir adelante de acuerdo a su forma de actuar. Ingeniería química pues es importante porque pues es necesario saber cómo interactúa la química con nuestro medio ambiente y cómo lo afecta. ¿Y por qué crees que es importante estudiar Derecho? Porque conoces las leyes y es una carrera en la que pues tienes que saber mucho sobre la cultura y sobre muchas cosas para así poder desempeñarte bien en todas las ramas que tiene el derecho. ¿Crees que tu carrera es rentable actualmente? Sí, todavía, y lo va a seguir siendo. Siempre se va a necesitar. ¿Un consejo que le des a los próximos cimarrones que también quieran estudiar Derecho? Que lo hagan porque de verdad quieren hacer un cambio, o lo hagan de corazón, no por beneficio propio económico. Pues que se animen porque es muy interesante y aprendes mucho de ello y puedes ejercer en muchas cosas, no nomás en la escuela, sino también en particular, y pues que es muy bueno y aparte nunca va a dejar de existir la escuela y es algo que te va a ayudar siempre. Universidad Autónoma de Baja California te invita al concurso de cortometraje documental Cimarrón Mi Corazón. La convocatoria está abierta a la participación de la comunidad estudiantil de la UABC. Demuestra tu creatividad y sentido de pertenencia a la universidad. Inscríbete llenando el formato que podrán solicitar al correo imagenuabc.tv@uabc. No desaproveches la oportunidad de ganar 10,000 pesos, como segundo 7,000 pesos y por último 5,000. Participa, diviértete y aprovecha, no te quedes fuera. El bádminton es un deporte de raqueta que consiste en pasar lo que es el implemento, el gallito, al otro lado de la red con un solo golpe. Se juega en diferentes modalidades, ya sea en singles o en dobles. Y hay singles varonil y femenil, y dobles varonil femenil, y dobles mixtos también. Y se juega a 2 de 3 sets a 21 puntos. El hecho de entrenar es algo que me gusta mucho enseñar. Entonces me guié por el otro lado de entrenadora y pues considero que lo hago muy bien. Y ya tengo 2 años siendo entrenadora y hasta ahorita llevamos muy buen trabajo. Entreno al selectivo, que es a nivel municipal, pero como soy entrenadora estatal, cuando son los eventos de estatales ya tiene lo que es el selectivo estatal. Y después nos juntamos los entrenadores tanto de Mexicali, de Ensenada y los de aquí de Tijuana y formamos un equipo de trabajo en el cual entrenamos a todo el selectivo estatal y los preparamos para las competencias de clasificatorio y Olimpiada Nacional. Al igual que para otras competencias que también van los muchachos, ya sea a Estados Unidos o aquí. Tiene varias cosas el deporte, entonces cuando uno apenas empieza a aprenderlo es muy sencillo porque es fácil de dominar, porque se juega con una raqueta que es muy ligera, al igual que el volante es muy ligero, volante o gallito, como le quieran decir. Entonces, de manera recreativa es muy sencillo, pero ya cuando te vas a un nivel competitivo es demasiado exigente. De hecho, es considerado el deporte de raqueta más rápido por la velocidad que ha alcanzado el gallo. Entonces, es un deporte de mucha exigencia. Cuando voy a entrenar a los muchachos siempre me mentalizo a lo que quiero llegar a lograr en esa sesión. A nivel municipal yo entreno con ellos en las tardes. Después de mis labores escolares, yo me vengo a entrenar a las 3 de la tarde y terminamos a veces a las 7. Hemos salido hasta las 9 de la noche, así que no hay como un horario fijo. Y cuando juntamos el selectivo hacemos concentraciones y esas duran viernes, sábado y domingo. Y cuando son vacaciones estamos ahí todo el tiempo. Bueno, pues yo les invito a que conozcan este tal vez nuevo deporte para ustedes, que es el bádminton. Yo sé que no es muy conocido aquí en México, pero es uno de los deportes muy conocidos a nivel mundial. Es muy sencillo de practicar, simplemente puedes poner una red,
unas raquetas delgadas, ligeras, puede jugar quien sea, sea un niño, sea un muchacho, sea un joven adulto, sea un tercera edad, todos lo pueden practicar. Tú podrías practicarlo también. Mi nombre es Carlos Vera Hernández, soy egresado de esta Facultad de Medicina y actualmente soy profesor titular de tiempo completo nivel B aquí en la Facultad de Medicina y generalmente enseño las clases en primer semestre, una materia optativa en segundo semestre y en posgrado. Yo comencé a estudiar ingeniería electrónica o industrial electrónica porque me interesaba mucho saber cómo funcionan las computadoras. Me intrigó mucho cómo era posible que un objeto de tecnología pudiera hacer cosas tan poderosas, muy cercanas a lo que un ser humano podía hacer en toma de decisiones, ¿no? Pero paralelo a estudiar, el sábado y el domingo estaba en un grupo de rescate. Inicialmente estaba en la Cruz Roja de Tijuana y después en un grupo de rescate ejerciendo como técnico en urgencias médicas. Entonces me di cuenta que había un montón de cosas que me intrigaban mucho del ser humano. Entonces lo pude estudiar de manera así como solita, autodidacta, fisiología, principalmente fisiología, de cómo funciona el cuerpo humano, sobre todo cuando estaba en los estados más peligrosos, como en el estado de shock. Estuve viendo un montón de gente sufrir y un montón de gente que se murió en mis manos. Y sabes que tengo que hacer algo, o sea, ahí me gustaría saber más cosas para poder ayudar. Y me di cuenta que estudiando por mí mismo, por más que estudiar, siempre tenía como un pedacito en el cual no podía entender cosas, o que me faltaban elementos. Entonces me entró la duda de estudiar medicina. Me metí al tecnológico a estudiar la especialidad en matemáticas de CONEI. Y ya terminando me di cuenta que lo que sabía realmente de medicina era muy poquito. Entonces me decidí y entré aquí a la UABC. Entonces finalmente después de los 6 años de estudiar medicina, ya salí y entonces ya volví a aplicar a la Universidad de California. Yo estudié en la maestría y el doctorado en ingeniería y eventualmente después me quedé porque había muchos proyectos muy suaves de investigación que me quise quedar participando con ellos. Entonces estudié mi postdoctorado y después trabajé como científico de proyecto por 5 o 6 años más. Lo que a mí me motivó a estudiar fue el deseo así innato de querer saber por qué funcionan las cosas, por qué estamos vivos. Sí apliqué para la beca de Conacyt y me la dieron. Y en aquellos tiempos eran becas crédito. De tal manera que tú tenías que pagar la beca cuando terminabas tu doctorado. La pagabas regresando a México y dando clases el mismo número de años que te becaban en una escuela mexicana pública. Yo regresé inicialmente no muy de buenas, pero a los 3 días que estaba dando clases aquí en la UABC estaba feliz. Muy feliz al ver la respuesta de los alumnos, porque veí que estaban entusiasmados. Después me di cuenta que de las cosas que yo he escogido hacer en la vida, la que más me brinda así como placer o premios así no materiales es dar clases. Entonces comencé a estudiar estudiar en las tardes y trabajar en las mañanas. Pero también fue el apoyo familiar, o sea, yo no hubiera podido salir adelante si no hubiera tenido una familia que te apoye, ¿no? Y después las otras carreras también las estudié con el apoyo familiar. Ya cuando estaba casado, pues es el apoyo de tu esposa. Estudiar un doctorado en la Universidad de California en biología molecular que requiere cientos de horas a la semana de dedicación, no es posible hacerse si no tienes el apoyo de una familia. Estaba en la Cruz Roja, en los bomberos, en un grupo de rescate halcones o algo así, haciendo cosas complementarias, ¿no? Entonces lo que realmente tuve fue que tuve dos carreras paralelas, esa carrera científica y la carrera en el campo de la medicina prehospitalaria y las labores de rescate. Vi el terremoto del 85, me tocó ser rescatador y sentí la frustración que se siente de que hagas todo lo que tú crees humanamente posible para hacer y que no puedas sacar a la gente con vida. Es una fuerza motriz que te motiva a hacer muchas cosas, ¿no? La motivación académica es el deseo de saber. Y la otra es que ahí me siento bien conmigo mismo cuando hago cosas de ayuda comunitaria. Entonces mi motivación ha sido esa, siempre he querido que las cosas mejoren. Yo creo que el valor que te hace hacer las cosas es la perseverancia, tener la constancia y la perseverancia para seguir trabajando a pesar de tus múltiples fallas. Este sexto episodio ha llegado a su fin, pero los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente capítulo porque vamos a tener muchas sorpresas increíbles para todos ustedes. Y si te gusta la acción, el lodo y la aventura, no te puedes perder nuestro próximo episodio porque tendremos un capítulo al extremo. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube Sensor UABC. Y esto fue Sensor UABC.